andan ustedes? Sobrinas, nietas, miren qué bellezas. La Odila, Nimia y Alina. Nimia, la que nació en la casa en plena pandemia, la vomitaron y por eso media salvajita también. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta oración. No va a ser muy largo esto, vamos a ver lo que sale, porque bueno, hoy justo me visitó el obispo, así que por ahí no terminé de preparar todo. Pero sí, hay muchas cositas, detalles, sobre todo explicar qué es lo que fue, lo que es real de la época de Jesús y qué es lo que anacrónico, ¿no? Es decir, fuera del tiempo, ¿no? Hay cosas que son anteriores, que ya en la época de Jesús no existían, y otras cosas que son por ahí posteriores, ¿no? Vamos a ver un poco la geografía, la vegetación, distintas cositas, ¿no? Así medio como una ensaladita, ¿no? Vamos a ir salteando, picando. Pero comenzamos con esta oración ante el pesebre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, bendice a todos los que contemplan esta escena de la Navidad. Al mirar esta Sagrada Familia, te pedimos por todas las familias, por las que conocemos, por las que no, las que viven del otro lado del mundo, de las que viven del otro lado de la calle. Concédenos reconocer y regocijar en la gran diversidad de la única familia de Dios, al mismo tiempo que reflexionamos y damos gracias por los diversos dones presentes en nuestra propia familia, ¿no? Las cualidades, las bondades de nuestra familia. Que el niño Jesús nazca en nuestros corazones como nació en Belén, para que podamos regalarle a otros el amor que vos nos mostrás día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia, que junto con tus ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote siempre. Amén. Amén. Bueno, Marcelo, ¿vos estás proyectando algo o no? No, estás con la... Vamos tal vez a hacer un panorama así, ¿no? A veces uno se pregunta cómo ubicar el Belén, ¿no? Nosotros vivimos occidentales. El occidental, ¿cómo escribe? ¿De izquierda o de derecha? ¿Cómo? Escribimos de izquierda a derecha. Entonces yo a la hora de presentar, por ejemplo, un Belén, cuando yo leo, empiezo de izquierda a derecha. Bueno, acá lo hicimos mal. Porque generalmente, igual, uno va a centrar la atención, ¿no? Pero generalmente el año pasado sí estuvo al revés, esta vez, bueno, lo que pasa es que este año fue un poco reciclado de todo lo del año pasado, ¿no? Con esto, lo del tumor y todo eso, se retrasó un poco, ¿no? Gracias a los gurises que tomaron la iniciativa, porque yo por un momento dije, no quiero saber nada, pero bueno, ellos tomaron la iniciativa y me presionaron, porque a Cristian, que es más impulsivo, dijo, vamos a hacer una inscripción, y llamó y todos se anotaron, y yo ahí creo que me más todavía, porque claro, cuando vos tenés mucha gente, todo el mundo viene y te dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, padre? ¿Qué hago, padre? Y ni siquiera estaba organizado todo eso, ¿no? Una cosa cuando vos tenés estructuradas las distintas tareas, cosas así, que gracias a Dios, y porque estos gurises son muy buenos, fueron encontrando su lugar, gurises y grandes, porque acá está Pecu y Pami. En Pecu es la Promociones Unidas, que yo no sé cómo se llama, ¿no? Entonces ellos mismos decían, yo soy del Pami, yo soy del Pecu. Entonces, entre los dos fueron hermanos y se dio una armonía hermosa, que por eso, ¿dónde está la Sol? Sol, léelo lo que escribieron a él. Porque recolectamos, teníamos un grupo WhatsApp donde íbamos viendo algunas cosas y por ahí entonces después ellos mismos empezaron a poner las experiencias que vivieron mientras armaban el pesebre, ¿no?
Y la verdad que cosas lindas iban surgiendo, sobre todo cosas que iban aprendiendo, iban descubriendo el carácter podrido, iban descubriendo que yo tengo filtro de decirle horrible, hagan de vuelta, se los rompía, nada. Y sí, ajá. Armado el pesebre y Belén 2025 de nuestra parroquia Santo Justo y Pastor. Más cerquita. ¿Ahí? Ahí está. El armado del pesebre fue mucho más que un trabajo manual o un proyecto artístico. Fue una verdadera experiencia de comunidad, servicio y encuentro con Dios. En cada jornada se vivió un clima de fraternidad donde personas de distintas edades y espacios se integraron con respeto, alegría y espíritu de colaboración. Muchos expresaron haber aprendido no solo técnicas concretas, pintar, construir, crear detalles, perseverar hasta que algo salga, sino también valores profundos: la paciencia, la escucha, la constancia, la humildad para equivocarse y volver a empezar, la capacidad de descubrir dones propios y ajenos que estaban ocultos. El cansancio, las pocas horas de sueño, el frío o el calor no fueron obstáculos, sino parte de un sacrificio vivido con sentido, transformando en un camino cansancio lindo, sanador y compartido. El trabajo en conjunto permitió salir de preocupaciones personales, encontrar alivio, calma y compañía, y levantar la mirada y el corazón. En lo simple, un mate, una charla, una risa, una oración. Muchos encontraron consuelo, ánimo y fortaleza. Se vivió con fuerza que el Espíritu Santo guiaba las manos, la mente y el corazón, y que todo se hacía para la gloria de Dios. De manera muy especial, esta experiencia estuvo profundamente marcada por el testimonio del Padre Jorge, que aún en medio de su enfermedad eligió entregarse generosamente a la comunidad. Su presencia fiel, su esfuerzo silencioso y su amor puesto en cada detalle fueron un verdadero anuncio del Evangelio vivido. Lejos de detenerse, aun cuando se lo pedíamos, siguió acompañando, guiando y alentando, enseñándonos que el servicio no nace de la fuerza física, sino del amor que se ofrece sin medida. Su entrega fue para todos una escuela de fe, esperanza y confianza en Dios, y un llamado a amar y servir incluso desde la fragilidad. Se agradece profundamente su visión, su paciencia, su cercanía y su confianza. Supo guiar, animar y ayudar a que cada uno encuentre su lugar y su rol. Muchos se animaron a hacer cosas que no sabían porque Él creyó en ellos, caminó al lado y enseñó con el ejemplo. Su testimonio sencillo encontró respuesta en una comunidad que, con gestos concretos, presencia y acompañamiento, quiso devolverle ese amor. Finalmente, queda una profunda gratitud para toda la comunidad, por el compañerismo, el respeto, la alegría, la perseverancia y el deseo sincero de servir. El pesebre terminado es hoy un signo visible de algo mucho más grande, que Jesús nace cuando hay amor, entrega y un sí generoso al servicio del reino.
Un aplauso para el Padre Jorge y para todos. No era eso lo que leer, ¿no? Era los testimonios de ustedes, más que nada, ¿no? ¿Qué es lo que han vivido haciendo esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué le parece? Empezamos así. Este año agregamos, me da vergüenza decirlo, pero gracias a Temu, agregamos la sinagoga. Porque en Temu vendían lo que era el Arca de la Alianza, ¿no? Si bien el Arca de la Alianza, eso fue muchísimos siglos antes del pesebre de Jesús, y que ya se la robaron, qué sé yo, pero había eso, entonces dije, vamos a hacer el Arca de la Alianza, porque también esto no es cuestión solamente de venir y apreciar, sino también que nos quede en el tiempo y que a lo largo podamos hacer catequesis con esas cositas, ¿no? El Arca de la Alianza, eso ya en la época del rey David, está... Es un cosito dorado que está ahí con una cajita, con unas andas. Eso es del Antiguo Testamento, por supuesto eso ya se le habían robado, ya se había extraviado, en la época de Jesús no existía, ¿no? Adelante hay como un candelabro con 7 brazos, que es lo que se llama la Shekinah, y ahí adentro está lo que sería el rabino, ¿no? Adentro de la sinagoga, que sería esto, ¿no? Esa sinagoga fue como reconstruida en Jerusalén y traté de más o menos tomar eso, ¿no? Por supuesto faltan algunos detalles, pero ahí era donde la sinagoga, donde sería el lugar de la catequesis. Los chicos, hasta los 12 años, para ellos lo que nosotros la confirmación, para los judíos el Bar Mishvah, que sería como la confirmación, ¿no? Donde pasan de ser niños a jóvenes. Y eso se hace toda una celebración donde se le da también una catequesis. Entonces ahí sería en la sinagoga. Los judíos tenían un único templo que estaba en Jerusalén y casi que lo endiosaban al templo. Por eso 2 veces se lo destruyeron y ya la tercera vez no lo pudieron construir, ¿no? Tienen el sueño de volver a construirlo, pero eso hoy día es imposible porque el lugar donde estaba el templo, hoy día están los musulmanes y por supuesto no van a alargar ese lugar. Entonces esto acá estaría como la escuelita de catequesis. La escuelita de catequesis, y ahí adentro, no me meto porque capaz me caigo y rompo todo, hay como una vasija de barro que es una réplica de las vasijas de barro que descubrieron en el Mar Muerto allá por 1940 y algo, con textos de la época en que se escribieron los textos bíblicos, ¿no? Son cuero, como el ambiente seco, entonces se mantiene eso de 2000, 3000 años, 2000 años, ¿no? Entonces por ahí hay como una vasijita con una tapita, y si uno va a Jerusalén, al Museo de la Biblia, el Museo de la Biblia tiene esa forma de esa vasijita que está ahí de barro, ¿no? Ahí hay unos gurisitos, está con el rabino que está enseñando la palabra de Dios. Entonces, esto sería la sinagoga, nos faltó un cartelito donde está la estrella de David. Así que bueno, sinagoga, ¿no? Y bueno, acá a los gurises le pusieron a alguien pidiendo, como pasa siempre a veces al costado del templo, ¿no? Frente a la sinagoga había como una explanada, que si por ahí recuerdan, a Jesús lo quisieron expulsar o lo quisieron tirar desde esa explanada. El techo de la sinagoga, bueno, eran maderas y muchas veces cañas y barro arriba. Recuerden cuando le trajeron a un paralítico a Jesús, sacaron las cañas y lo bajaron por ahí. Entonces eso más o menos quisimos representar un poquito eso, ¿no? Esos techos que son más o menos como era la época. Llovía en Tierra Santa, hay lluvias, y por supuesto, como los techos son de madera, cañas y barro, muchas veces después de las lluvias había que reconstruir todo, ¿no? Hay como 2 estaciones, está el verano, el invierno y una estación intermedia, ¿tá? Por eso, como el sol es fuerte, el viento fuerte trae las arenas del desierto, las casas son chiquitas, las ventanas chiquitas y las puertas chiquitas.
para evitar todo eso, ¿no? Y en base a eso vos también vas descubriendo cómo es la ropa de la gente, ¿no? Las mujeres imagínense, con sus pelos sueltos, la mugre sería con tanta tierra, ¿no? Entonces usan velos y doble velos y la ropa, ¿no? Los colores, algo con color era carísimo. ¿Recuerdan el pasaje del Evangelio del rico que daba grandes banquetes y que lucía colores o ropas finísimas? El color era dificilísimo conseguir y sobre todo muy caro. Entonces la ropa generalmente era tipo como así, o sea, el hilado de la, ¿no? Entonces no existían esos colores fuertes, como por ejemplo las imágenes allá que están pintadas de rojo, azul. Eso era imposible conseguir económicamente por lo caro que era, ¿no? Si seguimos acá, bueno, la explanada del templo. Acá, por ahí nos divertíamos también poniéndole nombre a los negocios, ¿eh? Por ejemplo, acá está Zaqueo, ¿no? Está Zaqueo con S y con Z, ¿no? Pero este saqueaba los bolsillos porque era el cobrador de impuestos, ¿no? Hablar de la época de Jesús, hay que hablar de una época que en ese lugar vivía la gente empobrecida. No solamente que te robaba el Imperio Romano para mantener sus tropas, sino que también había impuestos del templo, había impuestos de esto, impuestos del otro, ¿no? Una sociedad muy, muy, muy empobrecida, ¿no? Entonces acá lo pusimos impuestos, el arca de Zaqueo, ¿no? Haciendo alusión un poco no a la FIP, sino al arca ahora. Ahí estaba cobrando. Lo hicieron bastante lindo, pero este se le está quejando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que pagar impuestos para todo, incluso el templo también tiene sus impuestos. Como decía la sinagoga, hay como una explanada. Recuerdan que por ahí a Jesús lo quisieron echar desde la explanada del templo, si bien ese era el templo de Jerusalén. Hablar de esa zona es hablar también, no de pobreza, sino también de mucha sequía. Había tiempos de lluvia, por supuesto, pero generalmente es un clima seco. Seco, viento, tierra que vuela, por eso las mujeres necesitaban los turbantes, los velos. Hay cosas, como decía, que son anacrónicas, por ejemplo, eso que es más allá del tiempo, lo del Arca de la Alianza, eso ya no estaba, ¿no? Después ahí está como la Shekinah, que es la vela el candelabro con 7 velas, ¿no? La vegetación era pobre. No es que acá por ahí pusimos mucho verde, pero eso es como para darle un poco colorido. Si tuviéramos que respetar y hacer un pesebre bíblico, sería lo más aburrido que hay, porque sería todo muy monocromático. Entonces por ahí, bueno, va un poco la imaginación también de cada uno y agregarle detalles para que sean un poco más atractivos. Pero sí acá vamos a ver las distintas profesiones, los distintos cultivos que había en la época, ¿no? Vemos entonces, decíamos, saqueo, acá se está quejando uno saqueo, están los vendedores de ropa, por ahí aquellos que en algún día quieren venir con la Biblia, van a ir viendo algunas citas bíblicas también sobre eso, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 31-24 es el elogio de la ama de casa, ¿no? Entonces, por eso, una de las tiendas se llama el elogio, ¿no? Y los hilados del elogio, ¿no? Vemos también las mujeres buscando el agua. Generalmente se dice que el agua las mujeres iban a buscar a la mañana muy temprano. Si iban al mediodía se cocinaban, ¿no? Entonces, generalmente las mujeres eran las que buscaban el agua, ¿no? Esto, por ejemplo, este arquito que está acá, eso no existía porque eso es más de los romanos. Pero bueno, queda lindo y a veces uno puede hacer o nos atamos directamente a un pesebre bíblico donde hay cosas de esa época, o le damos un poco de gracia, le damos un poco también de lindura, por así agregándole otras cositas. Pero bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles eran los animales? Los animales, los que ven acá, generalmente se alimentaban de cordero,
también había algún río por ahí cerca, pero no eran muchos, ¿no? Cordero, bueno, muchos alimentos, ¿no? La vegetación, o sea, los alimentos, generalmente la riqueza de ellos, la poca riqueza tenían, eran el vino, el aceite, el trigo, con el cual se vivían cada día, ¿no? ¿Cómo sabemos si un alimento era de la época de Jesús o no? Una papa. ¿Comía Jesús? ¿Comió alguna vez papa Jesús? Un choclo. ¿Qué opinan? No comió nunca Jesús un choclo ni una papa. ¿Por qué? Porque América se descubrió en 1492. O sea que ellos desconocían esos alimentos, ¿no? Por eso es bueno también ir sabiendo esa historia y decir, ¿no? Nunca comió papa Jesús, menos frita. Entonces uno va viendo todos esos datos históricos y si quisiéramos hacer un pesebre bien histórico, bueno, uno tiene que ir averiguando también todos esos detalles. Acá está el herrero sí había, porque hacían instrumentos de hierro. Ahí montamos una carnicería, creo que eso cada uno lo hacía en su casa. Queda lindo, pintoresco y está bueno, pero no, me refiero a que no es de la época de Jesús. Y está bueno, lo vamos a seguir poniendo, digamos, ¿no? Porque aparte el trabajo que hicieron es maravilloso representando eso, ¿no? Existían sí las gallinas, corderos, cabras, eso un poco lo que comían, ¿no? Existían los gatos también, traídos de Egipto, no de los chinos, sino de Egipto, ¿no? La vid, el vino, era algo importante para ellos, ¿no? No solamente que con el vino curaban las heridas, con el alcohol del vino curaban las heridas, ¿no? Sino que también es importante para ellos, ¿no? El vino alegra la vida, por ahí no es el Evangelio, la palabra de Dios. Los distintos sembrados, por eso hay un zapallo, creo que no sé si eso existiría, pero a veces le da esos detalles pintorescos para que, porque en definitiva, un pesebre, ¿por qué armamos un pesebre? ¿Por qué yo acá empecé y quise armar un pesebre? Porque eso mueve, mueve a los guricitos. ¿Y los guricitos a quién mueven? Al Dalmiro, mira mi sobrino, está acá por los guricitos, eso ya es un logro. Entonces los gurises te mueven y bueno, mi idea era ya desde el año pasado, con que vengan una vez a la iglesia ya es importante y tal vez tenés que darle algo y bueno, aunque pisen la iglesia para ver el pesebre ya es importante, ¿no? Entonces son esas cositas que por ahí van surgiendo, ¿no? Y bueno, acá vemos entonces también el sembrador, por supuesto, distintos sembrados. Tenemos el vendedor de telas, tenemos la hilandera. Y a veces ahí van a ver ustedes, por ejemplo, algún texto bíblico donde dice, donde figura que existe eso, ¿no? Por eso por acá dice telas, hilados, el elogio. Y al lado dice Proverbios 31:24 y eso es lo que dice el libro de los Proverbios cuando habla el elogio de la ama de casa, ¿no? Y va haciendo todo un elogio de la ama de casa, bueno, donde es hilandera y cosas así, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Las casitas. ¿Cómo eran las casas? Chiquitas. Las casas solamente se usaban para dormir, incluso a veces en épocas de verano ni siquiera dormían adentro de las casas, sino en las terrazas. Y muchos que a veces estaban trabajando afuera, ni siquiera los pastores, por ejemplo, ni volvían a sus casas, ¿no? Las casas eran chiquitas, solamente se usaba para dormir, las ventanas chiquitas, las puertas chiquitas, precisamente porque soplaba mucho viento con mucha arena, ¿no? Entonces todo chiquito. La vida se desarrollaba siempre en los patios o afuera de la casa, ¿no? Incluso a veces se dormía arriba de las terrazas también de las casas, ¿no? Entonces aquí vamos viendo, está el que cobra los impuestos, está quien vende telas, está quien hace los hilados, carnicería en esa época no creo que haya, por supuesto que no había porque cada uno mataba a sus animales y hoy día todavía los siguen matando, pero queda pintoresco y lo pusimos, ¿no? Gallinas por supuesto había y está la doña que se le cayeron los huevos y se caza la cabeza.
Otra cosa que era las riquezas, todo el trabajo en barro, los cacharros, generalmente no existían para utensilios de cocina, el tenedor no existía, ¿no? Eso fue mucho posterior, ¿no? Era cuchara y cuchillo, ¿no? Con eso se arreglaban o con las manos, ¿no? Bueno, los corderos es fundamental en esa época. En Belén se criaban corderos para los sacrificios del templo. Era una de las ganancias que también tenían. En el templo, cuando uno iba como a reparar sus pecados, o una vez al año que tenía que ir, o varias veces, pero creo que una vez al año obligatoria, tenían que ir al templo y ahí ofrecían un cordero, palomas o un animal más grande, ¿no? En Belén surtían a Jerusalén con los corderitos, ¿no? ¿Qué más podemos ver por acá? Por ahí hay árboles de olivo. El olivo es clave en la economía también de Israel en esa época, ¿no? Olivo, trigo, y por supuesto, bueno, los animales, ¿no? La cerámica eran los utensilios que usaban, como decía, no usaban tenedores, sí, cuchara y cuchillo, ¿no? Y los hornos, por supuesto, también de las cerámicas, ¿no? El hierro casi que no se usaba para platos, esas cosas, solamente era todo de cerámica, ¿no? ¿Quién más estoy viendo por acá? Bueno, ahí tenemos, de acuerdo a la profesión, le poníamos el nombre al tallercito también, ¿no? Jeremías, Isaías, que eran alfareros, ahí están, como el taller del alfarero, está en esa partecita ahí, ¿no? Había hilados, allá hay uno que está haciendo hilados Moisés, un poco haciendo alusión al Moisés, al canasto donde fue llevado las aguas, ¿no? Como decía, los alimentos, uno tiene que hacer un poco de historia, cuáles eran los alimentos de esa época, ¿no? Las cosas que se descubrieron que eran de América, eso por supuesto en esa época no existía. Acá hay una carnicería, eso no creo que haya existido, más vale, porque eso cada uno tenía sus animales y cada uno lo mataba, pero queda pintoresco, lindo, hermoso y muy bien logrado todas las piezas también. Sí, la venta de hilados, la venta de telas, eso sí, por supuesto, existía. Por ahí hay mucho verde, recuerden que es medio tipo desértico, hay temporadas de lluvias y por eso las cascadas serían tal vez 1, 2, 3, 4 semanas, que era cuando llovían. No existían cascadas, sí eran ríos ocasionales. Los ríos se formaban cuando llovía, ¿tá? Bueno, acá está el carnicero, sí estaban los herreros, eso por supuesto existían, los vendedores de telas, los pastores, ¿dónde están los pastores? Y sobre todo estos que están bien blanquitos, porque más limpito, más puro era el cordero, parece que ganarían más porque había que presentar por ahí corderos sin manchas también, ¿no? Por ahí hay mucho verde, brilloso, y ahí es más tipo paja, por así decir, ¿no? Es más tipo color trigo, así, no existía tanto verde, precisamente porque había mucha sequía, ¿no? Bueno, ahí veo ahora que a una le pusieron un poncho andino, que bueno, eso no, pero bueno, es para darle la alegría también al pesebre, ¿no? Pues mira cómo miran los gurises, ¿no? Te entusiasmas cuando ves todas estas cositas, porque uno por ahí no está tan acostumbrado a estos trabajos, ¿no? Artesanales. ¿Por qué también se me dio esto de pensar un pesebre así grande? Primero porque estamos en la capital nacional de la artesanía, ¿sí? Y a veces hacer un pesebre donde arrugás 4 papeles, le pintás 2 sopleteadas y presentás al Niñito Jesús ahí, es una falta de respeto a la capital nacional de la artesanía. Entonces creo que por eso surgió hace 2 años empezar a hacer algo más lindo, ¿no? Más artesanal. Y todas esas piezas que el año pasado eran 2D, porque era un cartón o una imagen fotocopiada con un cartón, este año las reemplazaron a todas esas por figuras ya en 3D. Y eso realmente es una verdadera artesanía. Que ni siquiera yo le había dicho cuál hagan. Empezaron a hacer y después me sorprendió porque en un momento me dice, tenemos esto. ¿Y dónde lo metemos?
Fueron haciendo tantas. ¿Cuántas imágenes hicieron? ¿Cuántas imágenes son? Ni las que le hicieron, ¿saben cuántas? Pero como 50 imágenes de haber, bueno, habría que contarlas después, ¿no? Algunas ya están hechas, pues son las del pesebre viejo, digamos, de yeso. Pero todas las que son de unos 30 centímetros, esas son todas artesanales y las hicieron durante este año, desde mayo más o menos, Sol, desde mayo que las están haciendo, ¿no? Y bueno, vemos que los rostros son perfectos porque María Elena estudió el moldeado, pero ¿cómo se llama ese moldeado? ¿Cómo? Realismo, ¿no? Es un moldeado realista. Entonces vas a ver las caras, que son reales. Bueno, y después, ¿qué más vemos por ahí? Bueno, por supuesto, el viñedo es otro de los frutos propios de Israel. Son las cosas bien verdaderas, por así decir. Los arcos o las arcadas que hay por ahí, eso es más de los romanos, y eso no había tanto en la época de Jesús, y menos cuando por ahí te hacen esos pesebres lindos con medio arco, que si vos te pones a pensar, ese arco se viene abajo, ¿no? Pero quedan pintorescos, ¿no? Y cada uno hace el pesebre a su criterio, ¿no? Podemos decir que es un pesebre más tipo bíblico también y que corresponde bastante a la época de Jesús. Por eso también los colores de las casas, más tipo de piedra caliza, que es lo propio del lugar, ¿no? La gente vivía en cuevas también, hay muchas cuevas, el agua se juntaba después de la lluvia en cuevas, pero también las casas eran, como decía, bien pobres, chiquitas, generalmente se hacía una base de piedra y después se le iba terminaba con madera y cosas así, ¿no? Los techos generalmente por ahí eran muy rudimentarios, algunos sí eran fuertes porque, como decía, la gente dormía también en las terrazas de las casas, ¿no? La hoz, ¿dónde está la hoz? Y bueno, la hoz, porque claro, acá está segando el trigo, está cosechando este hombre, ¿no? Este le está dando de beber al burro, ¿no? Este lo está paseando al burro, el picapedrero, ¿no? O sea, son cosas, oficios de la época, ¿no? Ahí está como el arroyito y la gente que iba a lavar a esos lugares, ¿no? Bueno, no sé qué otra cosita por ahí vamos viendo, pero son representa un poco las actividades de la época de Jesús, ¿no? Ahí hay como unos corrales donde están los animales. Generalmente el pastor era, como decía el otro día, era la persona despreciada, no sé por qué, pero era despreciada, y sobre todo que vivía muy poco en su casa. Generalmente tenía que salir a buscar buenos pastos, buen agua para sus animales, y a veces estaban semanas, meses fuera de la casa. El Salmo 127.1 es el que construye la casa, ¿no? En vano se levantan, algo así como dice el Salmo, ¿no? Bueno, ahí estaban como construyendo, ¿no? Nos dio gracia cuando encontramos una especie de triguito en proporción, porque también esa es otra cosa que les costaba, ¿eh? a los gurises por ahí ser proporcional, ¿eh? Si la mano es así, el triguito tiene que ser así. Y recorriendo el campo por ahí empezamos a encontrar, Dios mismo nos iba mostrando, nos empezó a poner como espiguitas bien proporcionadas, ¿no? Porque la idea que un pesebre tiene que ser proporcional, ¿eh? Por ahí con eso peleamos un poquito, luchamos, ¿eh? Tenía que ser un palito así, te ponen un tronco así, ¿eh? Entonces hay que ser proporcional también con las cosas que vas poniendo, ¿no? No podés poner una hoja así de grande cuando el tronquito es chiquito, ¿no? En eso por ahí hay que ser, si queremos presentar algo bueno, ser bastante exigente en esas cosas, ¿no? Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo por ahí? Los árboles, hubo algunas... La higuera, ¿no? Y eso lo hicieron también la gente de acá, hicieron olivos, hicieron las palmeras, ¿eh? ¿Dónde nació Jesús? ¿En una cueva? ¿Nació en un establo? Bueno, eso por ahí como que se discute. Nosotros acá lo pusimos en una especie de cueva,
pero también se habla de un establo, porque bueno, el Evangelio mismo lo dice, ¿no? Pero bueno, hay que ir viendo todo eso, ¿no? ¿Existió el buey y el burro? ¿Será que una mamá pone estos bichos al lado de una criaturita? En el Evangelio dice, en la Biblia dice, por eso está ahí Isaías 1:3, ¿no? Pero es algo más como alegórico, por así decir. Muchos por ahí decían de que el buey y el burro le daban calor al guricito. ¿Tá? No sabemos si nació... No sabemos si nació en invierno o en verano, ¿no? Pero sí que lo recostaron en un pesebre, dice, ¿no? Tampoco sabemos si el pesebre, porque pesebre, ¿qué sería? Pesebre es la batea donde comen los animales. Entonces nosotros por ahí distinguimos, esto sería el Belén, ¿no? Sería como la ciudad de Belén. Hay un oficio que se llama belenismo, donde gente que se dedica precisamente a construir belenes. Y por supuesto viven de eso, ¿no? Y esto, lo de la cueva, sería el pesebre, pero el pesebre en definitiva es donde dice que recostaron al niño Jesús. ¿Y qué es el pesebre? La batea donde comen los animales. Entonces podemos decir, esta es la parte del pesebre, donde nació Jesús, y aquello es el Belén. El Belén está en proporción más chica, porque esto en definitiva para nosotros es lo más importante. Celebrar o hacer en tu casa un pesebre, estás celebrando la vida que nos trae el mismo Dios. Entonces, bueno, ahí está. Habría muchísimas cosas más para explicar, pero... Ajá. ¿Cómo? Acá pusimos también nosotros un símbolo que es la manzana mordida y la víbora, la serpiente. Si ustedes van al libro del Génesis, al principio de la Biblia, ahí nos relata el relato del pecado original. Entonces ahí está simbólicamente la manzana mordida por Eva, simbólicamente, y la serpiente que está como también acechando, ¿no? La pusimos de una manera que, si bien ahí está como medio en reposo, pero esa serpiente después en Pascua, ahí se va a despertar, ¿no? Porque lo que menos quiere el diablo es que Jesús vaya a resucitar. Entonces está el niñito Jesús, está en la cunita misma. Hay un cuento que yo lo leí varias veces en el tiempo de Adviento, un cuento donde dice que viene una mujer, qué sé yo, y le deja algo ahí, y esa mujer era Eva. Eva, la del antiguo pecado. ¿Tá? Y bueno, está en la adoración de los reyes, que también se discute cuántos reyes eran. Nosotros decimos 3, pero algunos dicen que eran más. 3 porque tal vez, hablando del descubrimiento de América, uno representaría a los países, a los continentes conocidos en esa época, ¿no? América, Europa y África, ¿no? Por eso también está el negrito, está como representando a África, ¿no? Y cada uno con sus regalos. Algunos dicen que eran 5, otros que eran más, otros que eran menos. Bueno, eso no nos importa a nosotros, sí nos respetamos más por lo de la Biblia, ¿no? Si era una cueva, si era un pesebre, son grandes cosas que se van charlando, discutiendo. Bueno, no sé si hay alguna cosita más. Por ahí, como decía, están las terrazas donde algunos vivían, o donde, mejor dicho, comían o dormían en las terrazas. Por eso allá está frágil, por así decir, el techo que se corría, pero también había algo más firme, porque generalmente dormían a veces la gente en la terraza, ¿no? Sobre todo la época de mucho calor. La vid, allá está la vid, un viñedo, bueno, el trigal, son las distintas cultivos de la época de Jesús, ¿no? Pero lo más importante serían los corderos y los olivos. Acá también nos hicieron arbolitos de olivos, que están muy, muy bien logrados también. No solamente que hicieron imágenes, sino también otros se dedicaron a tratar de buscar tronquitos. Estos días me habían visitado mi hermana, mi sobrina, la llevé al campo a juntar yuyo, así que estuvieron juntando todos los triguitos aquellos, ¿no? Bueno. Pero aparte encontramos algunos, esto que está acá en la panadería es un trigo en miniatura,
Y esas son las proporciones que nosotros tenemos que lograr si querés hacer algo bien armónico, ¿no? Pero es un trito, ¿no? Está espectacular, ¿no? Y bueno, después están también los que hacen la cerámica, que por supuesto eran todos los platos y todo eso eran de cerámica, ¿no? Y el mercadito pusimos como una plaza ahí donde... Un shopping sería. Un shopping. Y el de los salames, bueno, eso no existiría en esa época, pero bueno, queda recontra pintoresco y a veces hay que darle también eso, ¿no? Uno cuando hace un pesebre tiene que hacerlo, si vos lo querés hacer criterio típicamente bíblico, le va a poner eso, ¿no? Y después lo abría la imaginación. Tal vez el año que viene, no creo, me sacan a patada, pero decimos, vamos a hacer un pesebre gauchesco. Puede ser, donde todos los personajes, si bien ya no va a tener nada bíblico, pero por decir, bueno, es otra opción que vos podés darle, ¿no? Bueno, hasta acá si quieren por ahí preguntar algo, pero hay un libro o hay unos videitos de un venezolano, bueno, ahora me olvidé cómo se llamaba. ¿Cómo era el libro? Bueno. Sí, sí, algo que habla sobre el pesebre, que ese lo quise bajar como para leerlo, pero resulta que estaba en EPUB y no lo pudimos hacer ¿se logró hacerlo o no? En PDF para imprimirlo, ¿no? Bueno, yo creo que realmente los gurises me elogiaron a mí antes, pero el elogio es más para ellos, porque yo no hice ninguna de estas cosas, ni no moldeé nada de las imágenes, que es lo que le da la belleza a este pesebre este año, que cambiamos un pedazo de papel por cerámica fría, ¿no? Que de por sí salió bastante caro. Pero el Mercado Pago anda lindo, che. Depositaron bastante bien. Colaboran, se ve que también si les gusta, colaboran, digamos, ¿no? Bueno, el primer pesebre que hicimos allá en Chajarí, lo hicimos con esa cáscara de los colchones, ¿no? Allá está una colchonera y cuando largan el líquido, eso se infla y después le cortan toda la cáscara y es lo que todo esto acá, ¿no? Así que hasta de eso me traje de Chajarí. Eso es la cáscara de la goma espuma, que después eso lo cortan y abajo está la goma espuma para los colchones, ¿no? Ya ahora creo que nos quedan rollos, pero ya lo hicimos bolsa, pero varios rollos me habían regalado y con eso lo habíamos podido hacer. Después usó espuma de poliuretano, ¿no? Que también tuvimos que aprender a usarla. Algunos no aprendieron, pero bueno, fue un gasto, pero ya lo van a aprender para el año que viene, ¿no? La espuma de poliuretano, vos echás y tenés que mojarte con agua y detergente y lo vas aplastando para que no se te pegue en la mano, ¿no? Pero por ahí algunos dicen, y bueno, y el ruido de eso es lo que quedó ahí arriba también. Quedó una cosita más cacona, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso digo también uno va aprendiendo y eso fue una cosa muy linda que los gurises y que los grandes valoran, ¿no? Que Pecu y Pami valoraron también, que fueron aprendiendo muchas técnicas. Por ahí esto se puede pintar con cola, ¿no? Una porción de cola y 2 de agua, vos mojás y vas pintando con tierra, ¿no? Por eso también juntamos distintos colores de tierra, pero al final no pudimos, yo por lo menos no pude pintar, que quería pintar con tierra, ¿no? Si vos pintás con tierra, es más fácil incluso después también cuando tenés que reparar una pieza, ¿no? Porque vos le pones cualquier tierrita y ya más o menos te va a quedar como por ahí. Acá esto, por ejemplo, el año pasado nos quedó muy blanca, ¿no? Tendría que ser más tipo así como mezclando los colores, porque no es que queda todo tan blanquito allá o todo tan prolijito, ¿no? Pero pintar con tierra es una técnica linda que incluso a la hora también de reparar, por ejemplo, cuando estos telgopores se nos rompen el año que viene, buscas un poquito de tierra, agua, cola, ¿no? Una porción de cola, 2 de agua, un pincelito, vas mojando y vas pintando, ¿no? Por eso se usaron varias técnicas también. ¿Y dónde sacamos esto? Los tutoriales de internet, ¿no?
Hay muchas, las cosas de la Lola. Hola, soy Lola Temporado, dice, ¿no? Y empieza, que hace artesanía y también trabaja mucho con esto, ¿no? Después descubrí una página de un venezolano que también hace cosas muy lindas, pero sobre todo también la parte histórica, todo eso que yo quería bajar el libro y no pude, ese es un venezolano, ¿no? Y hay muchos que se dedican a esto y viven de esto. Hay gente en España, Italia, viven de esto, ¿no? Y te hacen peceres monumentales. Cobrarán muy bien porque si de eso vive, ¿no? Moisés, hay un Moisés Pérez, ¿no? Creo que es, un peladito que tiene muy lindas técnicas y a él le gusta pintar mucho con tierra y a mí me gustó también, ¿no? Pero bueno, después con todo esto de la cabeza, por ahí no pudimos aplicarlo mucho. Bueno, era penita nomás esto, ese aplauso para todos los gurises. Y después, por ahí medio que luchábamos con ellos de que usen cosas naturales, ¿eh? Por ahí, por ejemplo, me traían un MDF para hacer una columna. No pega ni con moco. Vos vas al campo, tenés las chilcas, no necesitas pintarla, tienen la estructura, la rigidez. Entonces, usemos cosas naturales. Por eso, todos esos palitos son todas chilcas, ¿eh? Algunos, bueno, sí, palos del río que tardaron como 20 horas en ir a buscarlo. Nos entró la desesperación. No, tenía que ir al Puente Rojo, por allá no sé dónde, traer los palitos, pero no, fue muy linda también todas esas experiencias, ¿no? Y como el arbolito, el tronco natural no necesitas pintarlo, ya tiene la estructura, tiene todo. Fíjense después cuando van recorriendo por ahí, si hubiéramos puesto otro palo, tenés que andar pintándolo. Generalmente la gente trabaja no con el telgopor, nosotros trabajamos el telgopor de los electrodomésticos, ¿no? Yo ya sabía que tal local salía los jueves de la noche y me gustaba, creo que el de por acá cerca, me gustaba porque te lo envolvían todo, entonces yo ya iba el jueves a la noche, cirugiaba y venía, ¿no? Después en otro lugar era el viernes, así, entonces acumulamos casi todo el salón lleno de telgopor porque vos tenés que ir seleccionando cuál es el que te sirve y cuál no. Lo que usan los españoles e italianos es icopor, es otra cosa que es mucho más maciza y mucho mejor más manejable, pero carísimo. ¿Cuál es eso? Creo que por ahí las mujeres se peleaban por las imágenes, ¿no? ¿No se peleaban por ahí algunas? Es eso que te hacen los carteles que se pegan a la pared. Icopor, creo que se llama algo así, ¿no? Que es más duro, más resistente y mucho mejor para trabajar, porque vos con un bisturí o con un cúter bien filoso se corta solo. El otro va rompiendo los globitos y te rompe todo, ¿no? Pero eso es algo bien macizo, y con un bisturí eso enseguida lo cortás y te queda muy bien, ¿no? También iban a buscar las obras de cuando imprimían letras y los recortes que quedaban, entonces lo traían, ¿no? Por eso en ese sentido, todo lo que sea telgopor, eso no se gastó plata, pero sí se gastó plata en todo lo que es la parte de, más que nada, de enduido, pintura, como la espuma de poliuretano y cositas así. Y después, bueno, queríamos ahorrar con la pintura en tierra, pero bueno, no pudimos en eso porque... Pero hay muchísimos tutoriales en internet, tal vez el objetivo para el año que viene, ver si se puede hacer algún cursito, ir aprendiendo a hacer las casitas, eso vos marcás y vas marcando en forma de triángulo, le sacás y te queda la unión entre las piedras, ¿no? Y después, bueno, sí, el pintado por ahí es difícil, pero vos mandás pintura y de a poco va saliendo, ¿no? ¿Hasta cuándo queda armado para que lo puedan venir a visitar? Y tenemos que ver cuál es la próxima fiesta litúrgica, pero por lo menos hasta febrero va a estar, incluso en febrero, con los gurises, dijimos de armarlo en la fiesta de artesanía, ¿no? Pedimos autorización, parece que les gustó la idea, armarlo, tal vez no todo, pero armar y exponer, porque realmente esto es artesanía, cada una de las imágenes es artesanía, entonces la idea es poder armarlo, creo que sí, que nos dijeron que sí, solamente le vamos a pedir que nos ayuden a llevarlo las cosas a la municipalidad y después las instalamos ahí, y que bueno,
realmente la capital nacional de artesanía, que tenga un pesebre digno de acuerdo a la categoría de la ciudad, ¿no? Bueno, más que nada, un aplauso para los gurises, para los grandes, porque fueron ellos los que lo hicieron, ¿no? Por ahí teníamos las listas de todos los que trabajaron, pero estaba media desordenada, ¿no? Habíamos hecho los distintos rubros, quién hizo los árboles, quién hizo las casas, quién hizo la sinagoga, quién hizo la vestimenta, quién pintó los ojitos, un David pintando los ojitos, la Sara, ¿cómo era? Jolibel, porque acá tenemos una que hacía la ropa de Jolibel, de las muñecas Jolibel, ¿no? La Olga, entonces por ahí también con las costuras, la Sol también con las costuras, y bueno, pero esos trabajos artesanales, un poco María Elena que estudió eso y le fue más o menos dándole órdenes, así que creo que algunos hacían las patitas, otros hacían los ojos, otros hacían la cabeza, otros hacían las manos, la paciencia de David pintándole con un, no sé, los ojitos a los personajes, ¿no? Realmente fueron, creo que, descubriendo también, y eso es lo más importante, que fueron descubriendo también algunos talentos que tal vez estaban ocultos, ¿no? Eso es importantísimo. Bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias por estar en este momento. Y después habrá alguna otra explicación tal vez mucho más clara, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración y les doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos acercamos hasta este pesebre para honrar la vida que vos mismo nos trajiste, no solamente la vida que nos das por ser Dios, sino también, sobre todo, nos das, como recordábamos hoy a San Esteban, la otra vida, ¿no? La vida verdadera, la vida que comienza después de la muerte. Hacer el pesebre es honrar la vida, ¿no? Eso es importantísimo. Por eso, aunque sea, yo incluso por ahí también algún día dije, vayan a Instagram, vayan a alguno de esos lugares donde hay muchas imágenes, impriman, recorten, peguen un cartón y armen un pesebre. Y realmente algunos después me agradecía y me mostraban la foto de que ellos habían armado su pesebre de cartón, ¿no? Su pesebre con un simple papelito, ¿no? Porque hoy día con una imagen estas son carísimas, ¿no? Entonces uno se la tiene que rebuscar con poca plata para hacer cosas lindas también, ¿no? A veces hacer la imagencita o el papel, como hacíamos en Chasgarí, y lo decorás con todo lo otro, ¿no? Hace 2, 3 años habíamos empezado en Chasgarí y esa vez que les gustó, después empezamos a adornar todas las semanas el Evangelio del domingo, algo más chiquito, también de esa manera, ¿no? Con las mismas cosas que habíamos hecho o íbamos haciendo, entonces hacíamos en 2D y en 3D. Pero todos los domingos, vos ibas a la parroquia, tenías el Evangelio del día expresado de esta manera acá. Que por supuesto era dificilísimo, sobre todo encontrar imágenes, generalmente imágenes enteras, ¿no? Pero por ahí hay fotos que vos mirás y decís, pero qué maravilla, ¿no? Cómo se puede lograr con un poco de cartón, con un poco de papel y con esas imágenes hacer una buena escena. Muy bien, rezamos, decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y faltó alguien en el pesebre. Cadú faltó, porque es el detalle actual es que está Cadú también, pero no se secó, ¿no? No se secó. Hay un libro, A la sombra del Padre, que es sobre la historia de San José, que dice que Jesús tenía un perro que se llamaba Cadú, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar acá en el pesebre? Pero bueno, no se secó, ¿no? No se secó. Es porcelana, no es cerámica, entonces esa fue la gran dificultad que tuvieron los gurises también que hacían las imágenes. Ajá. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Así o sentado? ¿Dónde está? Viene todos los días casi. El primer año se robó un zapallo. Salió y la Carmen corriendo, imagínense esa escena. Carmen corriendo atrás del perro que se llevaba un zapallo. Bueno, menos mal que no se cayó.
Bueno, muy bien, muchas gracias.